En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad que nos brinda para ofrecer esta presentación y muy especialmente agradeceros a vosotros vuestra presencia. La charla, como veis, la he titulado Fenotipo de precisión y puede parecer que en los tiempos que corre hablar de fenotipo es algo obsoleto porque hoy en día tenemos claro que la genómica es el principal avance la principal revolución que hemos experimentado las empresas que nos dedicamos a la genética en los últimos años. Y cada día son más y más los animales que se genotipan y que su información se incluye en nuestras bases de datos. Y es evidente que la utilización del genotipado es imprescindible para maximizar el progreso genético. ¿Y por qué hablo yo de fenotipo, entonces? Porque quizá hemos perdido un poquito el concepto o la noción de que la genómica y la genética necesita de datos reales de los animales. Conectar la información que obtenemos a través de la genómica con los datos productivos, los datos reales de los animales, es la clave para poder hacer una utilización provechosa de toda esta información. Y por eso insistimos mucho y repetimos una frase que es como un mantra para nosotros, que en la era de los genotipos el fenotipo sigue siendo el rey. Cuando hablamos de fenotipos, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos fenotipos cada vez más precisos, que nos permitan obtener información que podamos vincular a lo que obtenemos a través de la genómica. Necesitamos fenotipos objetivos, eliminar cada vez más de nuestros programas métodos subjetivos basados en la evaluación de personas que se dedican a ello. Métodos rentables, ¿qué quiere decir rentable? Métodos que estén o mediciones que estén directamente ligadas con lo que al productor al final le interesa. Y finalmente necesitamos volumen de datos y calidad de datos. Y en esa estrategia entran lo que denominamos, y ya hemos tenido ocasión de hablar esta mañana, son las estaciones de testaje, como un paso más en el fenotipo de precisión. En esencia, esta sería la infraestructura que tenemos ahora mismo, nuestros núcleos genéticos, que se distribuyen de forma global, fundamentalmente en Europa, donde se sitúan los núcleos de línea A, línea B-Tren y la línea U, Duroc IMF. En Noruega, donde tenemos nuestros núcleos de línea Landras y línea Duroc-Nosvin. Y finalmente en Canadá, donde tenemos los núcleos de línea Larveth, línea Z y los núcleos de línea Tempo. Y lógicamente entre ellos tiene que haber una interconexión. Las estaciones de testaje centrales, ¿cuál es el objetivo? Pues en primer lugar disponer de un sitio, una ubicación que permita la máxima bioseguridad tanto interna como externa. Lógicamente esos núcleos tienen que tener acceso a los mejores animales que se producen en los núcleos genéticos. Y finalmente, al disponer de estaciones centrales, nos podemos permitir disponer de la tecnología más moderna para la recogida de datos de forma más precisa. Eso incluye las estaciones de alimentación controlada, nos permite obtener los datos agrupados para evaluar la interacción social, protocolos de evaluación externa mucho más exhaustivos, genotipado de todos los animales y finalmente también hemos introducido como una tecnología de gran utilidad la tomografía computerizada. El primero de nuestros núcleos, de nuestras estaciones de testaje se situaba en Noruega o se sitúa en Noruega, está dedicado a la línea Landras y a la línea Duroc-Nosvin, cerca de la región de Hamar. Y hoy un poco el motivo de esta charla es presentaros la segunda estación de testaje que hemos inaugurado recientemente, que es la estación Delta Canadá. ¿Qué caracteriza a esta estación? Fundamentalmente consta de dos localizaciones, una que actúa a modo de lechonera cuarentena, donde se reciben los animales de los diferentes núcleos genéticos, y luego la estación central de testaje, donde llegan ya los machos preseleccionados para seguir todo el procedimiento de selección. Ha sido una inversión de más de 10 millones de euros, más de 2 años de trabajo y con 15 personas dedicadas exclusivamente a esta estación de testaje. Se realiza la selección genómica de todos los animales que se introducen en la estación de testaje. Dispone de un tomógrafo computerizado para la realización del análisis de imágenes, estaciones de alimentación individual para el registro de datos de consumo e índice de conversión, y luego se realiza un protocolo de recogida de datos de forma muy exhaustiva. Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de un país como Canadá es que cuando ellos buscan una localización remota y aislada, no es ninguna broma, es remota y aislada.
Las dos localizaciones principales se ubican a unos 35 kilómetros la una de otra, es decir, la lechonera dista de unos 35 kilómetros de donde se localiza la estación de testaje, y hay un camión que se dedica exclusivamente al transporte de animales entre ambos centros para garantizar el flujo de entrada de animales en la estación de testaje con la máxima bioseguridad. Y ha sido un proceso de construcción de más de 2 años, en el cual finalmente se completó el pasado junio con la inauguración del centro, y la semana más tarde se realizó la introducción de los primeros animales que están en este momento en proceso de testaje. En la estación Delta Canadá hemos equipado con la tecnología más moderna disponible, entre la cual destaca pues, la estación de tomógrafo computerizado, donde realizamos el análisis de todos los animales que llegan a esta estación de testaje, estaciones de alimentación individual, parques individuales, bueno, sí, una serie de características que nos permitan la recogida de la mayor cantidad y calidad de datos. La estructura básicamente es la siguiente, es decir, tenemos diferentes núcleos genéticos que están proveyendo de animales a esa primera zona de preselección, desde la cual, una vez hechas todas las verificaciones sanitarias, los animales seleccionados pasan a la estación Delta, donde se recrían, se hace la selección final, y estos animales finalmente van a una estación central, un centro de inseminación central, desde el cual es capaz de proveer de semen a los diferentes granjas núcleo y a los núcleos satélites que se encuentran en Europa como backup para los recursos genéticos y también para proveer de genes a las granjas en Europa. El objetivo, el programa, incluye la preselección de 5.000 machos de línea tempo y 10.000 machos de línea Z, preseleccionados en base a los valores genéticos de la camada. La información genómica debe estar disponible en el momento de la preselección de esos machos para decidir los animales que van a la estación de testaje. Y finalmente, 5.000 berracos de línea tempo y 2.500 machos de línea Z son introducidos en la estación de testaje. Allí pues, se realizan las mediciones que hemos indicado anteriormente, la alimentación controlada para medir índices de conversión, y etcétera, todos los demás protocolos que ya hemos descrito anteriormente. Para hacernos una idea de la dimensión de la presión de selección que este sistema nos permite, pues partimos de una población inicial con las 4.250 cerditas de línea Z que hay presentes en nuestros núcleos, que nos permitiría hablar de 53.000 lechones, de los cuales, como hay 2.000 que se están utilizando en pureza, se producen 25.000 machos puros. Se hace una preselección de uno inicial de 10.000, que son los que entrarán en la cuarentena, y una vez con los datos de genómica se preseleccionan otra vez 2.500 machos, que son los que finalmente entran en la estación de testaje para realizar todas las mediciones, de los cuales únicamente 50 son seleccionados para hacer las cubriciones a nivel del núcleo genético. Hablamos que menos del 0,1% de los animales o de los machos que se producen son realmente los que participan en el progreso genético. ¿Y por qué tenemos interés en la tomografía computerizada y por qué vamos a estar testando 7.500 machos al año? Bueno, esta tecnología, que es una tecnología que desde el 2008 se aplica en Noruega, nos permite obtener en pocos segundos 1.200 imágenes de cada animal que nos permiten crear una reconstrucción tridimensional de ese animal. Esos protocolos ya los tenemos a día de hoy automatizados, y con lo cual podemos tener un cálculo automático mucho más realista de la calidad de la canal. Además, tenemos ya a estas alturas el conocimiento de que estas características tienen una alta heredabilidad. La información de estas imágenes está disponible al día siguiente, con lo cual se incorpora al cálculo de valor genético de forma automática. Y además, con las herramientas actuales nos permite, como veis, analizar un número muy elevado de animales. Todo esto forma parte de un programa mucho más ambicioso que hemos denominado el Atlas del Cerdo, donde pretendemos que con todo el histórico de imágenes recogidas, que a día de hoy en Noruega ya son más de 40 millones, más toda la información que vamos a generar a partir de Canadá, podremos disponer de una reconstrucción mucho más real que incluirá todo, tanto no solamente el músculo, sino también órganos, huesos, etcétera, que podremos utilizar en nuestro programa genético. A día de hoy, las características que ya estamos incluyendo en nuestro cálculo de valores genéticos es, por un lado, la relación entre el peso de canal y el peso vivo, y por otro, la densidad y volumen tanto de magro, grasa y hueso, con lo cual tenemos una medición mucho más real del porcentaje magro y del rendimiento de canal.
Finalmente, pero no menos importante, y conscientes de que es uno de los grandes caballos de batalla a día de hoy, el problema de la pérdida de animales por problemas de cojera, también el tomógrafo nos permite hacer valoración de lesiones de osteocondrosis de forma muy temprana e in vivo, que también pueden incorporarse al programa de genética con el objetivo de reducir su incidencia finalmente en los animales que nos llegan al consumidor y al ganadero. Y esto es básicamente lo que quería presentaros y de nuevo agradeceros a todos vuestra presencia.